remate, con Miguel Ángel González Suárez. Muy buenos días a todos desde la capital del reino, desde Madrid, concretamente desde la Gran Vía. Estamos haciendo este programa especial desde Madrid, desde la Gran Vía, y por supuesto aquí es una hora más. El gobierno de Canarias eleva el nivel de alerta y las extiende a todas las islas ante el episodio de calor extremo. Los termómetros podrán superar en Canarias los 38 grados. Hay que decir que ayer aquí en Madrid, ayer a las 9 de la noche, el termómetro llegaba casi a los 40 grados. Y como saben, estamos en Madrid porque hoy a las 12:30 del mediodía, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que es la meca de la cultura española, que está pues en Alcalá, muy cerquita de las Cibeles, 14 periodistas firmamos, entre ellos el que les habla, el libro Viajes de autor por España, una obra colectiva impulsada por la Federación Mundial de Periodistas de Turismo en España. El periodismo turístico toma la palabra para redescubrir el país desde una mirada plural, sensible y profundamente humana. O sea, que si alguien nos está escuchando ahora y está en Madrid, a las 12:30, está invitado al Círculo de Bellas Artes, que es la meca de la cultura en el Reino de España, para esta presentación que vamos a hacer de Viajes de autor por España, que es una obra colectiva de 14 periodistas de este país. Como saben, nos encanta contar lo que los titulares ponían hace un año, o decían hace un año, y hace un año se registraba la reforma de la ley de extranjería que obligaba a las autonomías a acoger a menores migrantes. Con el texto aprobado por el gobierno central y el canario se pretendía dar una salida a los casi 6.000. Hace un año había 6.000, saben que ahora hay menos, ¿no? No sé cómo lo hacen. Menores extranjeros acogidos actualmente en el archipiélago. Por lo tanto, saben que no pasó absolutamente nada, porque los menores siguen en Canarias. Hace un año había 6.000, supongo que ahora debe haber 9.000, pero bueno, el gobierno de Canarias dice que hay menos y vemos muy complicado que los menores salgan de Canarias. Hoy se cumplen 1.239 días del cruel ataque e invasión de Rusia a Ucrania, 3 años ya y vamos de guerra y 132 días. Hoy es miércoles ya 16 de julio, 16, ya hemos cruzado el Ecuador del mes de julio de 2025. Y hoy es el Día Mundial de la Serpiente. El Día Mundial de la Serpiente se celebra el 16 de julio, hoy. Su objetivo principal es crear conciencia del valor de una especie animal que ha sido tan temida por las personas, pero que sin embargo llama la atención y la curiosidad de los que son apasionados por descubrir los misterios y la magia que encierra esta enigmática y exótica criatura. Las serpientes son animales de la familia de los reptiles que presentan unas características físicas muy particulares. Poseen un cuerpo bastante alargado, el cual está desprovisto de extremidades y que para desplazarse necesitan reptar con movimientos ondulantes laterales. Por tanto, hoy es el Día Mundial de la Serpiente. Vamos con las efemérides del día de hoy. 1779, Carlos III de España declara la guerra a Inglaterra. Y en 1817, un día como hoy, viaje inaugural del Real San Fernando, primer barco de vapor que hizo servicio regular de pasajeros en los mares de España. Real San Fernando, 1817. En 1898, la guerra de Cuba, la hispano-norteamericana, y España se rinde en Santiago de Cuba. En 1945 se produce la primera, un día como hoy, la primera explosión atómica realizada por los norteamericanos en el desierto de Álamo Gordo, en Nuevo México.
Y en 1965 es inaugurado el túnel para el tráfico rodado que atraviesa el Mont Blanc. Un día como hoy, pero en 1969 se lanza al espacio el cohete que transporta hacia la Luna a los astronautas Edwin, Armstrong y Collins. Y en 1980 el empresario español Juan Antonio Samaranch es elegido presidente del Comité Olímpico Internacional del COI en una reunión en Moscú. Un día como hoy, también curioso, 1990, que fue ayer, el Parlamento de Ucrania declara la soberanía de la segunda república más importante de la URSS. O sea que en 1990, Ucrania se va de la URSS. Y en 2002, la organización terrorista IRA pide disculpas a las familias de las víctimas por 30 años de violencia en el Ulster. En 2015, un día como hoy, el Congreso español aprueba la reforma de la ley del aborto para impedir que las menores interrumpan el embarazo sin permiso paterno. Bueno, vamos con el santoral del día de hoy. Y hoy, ya saben, Carmen, hoy es el día del Carmen. Felicidades a todas las Cármenes de este país, que hay muchísimas. También felicitar a todos los Valentines, a los Faustos, Fausto y a Cicenando. O sea, Carmen, Valentín, Fausto y Cicenando. Felicidades a todos. Comenzamos por internacional. Israel bombardea la ciudad drusa siria de Al-Sueida y un líder druso acusa al gobierno sirio de romper el alto el fuego. Un líder de la minoría religiosa drusa de Siria ha acusado al gobierno de violar el alto el fuego anunciado tras los enfrentamientos sectarios que se saldaron con decenas de muertos en la provincia meridional de Sveida. Las fuerzas de seguridad gubernamentales desplegadas el lunes en la capital provincial de Sveida para restablecer el orden también se enfrentaron a grupos armados drusos. Los enfrentamientos comenzaron el fin de semana con secuestros y ataques entre miembros de tribus beduinas suníes y facciones armadas drusas. En las primeras horas del martes, la dirección espiritual drusa pidió a las facciones armadas que se habían enfrentado a las fuerzas gubernamentales que entregaran las armas y cooperaran con las autoridades al entrar en la ciudad. Pero un influyente líder druso que se ha opuesto al nuevo gobierno de Damasco dijo más tarde que la declaración les había sido impuesta y añadió que las fuerzas gubernamentales continuaban sus ataques. Mientras tanto, el vecino Israel también lanzó nuevos ataques en la zona. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz afirmaron en un comunicado que los ataques tenían como objetivo proteger a la minoría drusa. Aunque muchos drusos de Siria han manifestado que no quieren que Israel intervenga en su favor, las facciones de la minoría también han desconfiado de las nuevas autoridades de Damasco. Por otro lado, la Unión Europea asegura que la ayuda que Israel permite entrar en Gaza es insuficiente, pero evita ponerle sanciones. La relación con Israel es uno de los asuntos que más dividen a la Unión Europea y hoy tenemos un nuevo ejemplo. Los ministros de Exteriores no han tomado al final ninguna decisión sobre el acuerdo de asociación con Israel ante la ofensiva en Gaza y a petición de una mayoría de países por las violaciones de derechos humanos que está cometiendo el Estado hebreo. La jefa de la diplomacia europea propuso 10 opciones, desde la suspensión total o parcial del acuerdo con Israel a revisar la política de visados o prohibir las exportaciones desde territorios ocupados, pero ninguna ha llegado a estudiarse a fondo. La Unión Europea vigilará de momento que se permita la entrada de ayuda humanitaria en la franja, como se pactó la semana pasada con el gobierno de Netanyahu, una medida que el ministro Álvarez considera esencial pero insuficiente. A ese acuerdo. Si hemos concluido que hay una violación de los derechos humanos que choca con el artículo 2 del Consejo de Asociación, lo lógico para España es proceder a la suspensión de ese acuerdo de asociación mientras esta situación se mantenga. Y los disturbios en nuestro país, concretamente en Torre Pacheco, enfrentan a los partidos. El odio y la mentira son el combustible más inflamable, dicen los que están en este asunto.
La portavoz ha tirado de una denuncia del PSOE murciano contra el líder regional de Vox ante la Fiscalía para acusar a los de Abascal de incitar al odio, y ha advertido Pilar Alegría del riesgo de que estos incidentes, de que estos episodios se puedan repetir, extender a otras localidades, porque son grupos muy organizados, muy coordinados, aunque el Ejecutivo no maneja información al respecto desde Interior. Por cierto, Moncloa apoya la gestión de su ministro Fernando Grande Marlaska ante las críticas que ha recibido por su presencia el domingo en un torneo de tenis. Aquí defienden que en todo momento ha estado al frente del dispositivo. Cuando el odio es alimentado a través de las mentiras, se convierte seguramente en el combustible más inflamable. En ese odio chapotean diariamente un partido político como Vox. Por cierto, también con el silencio cómplice del Partido Popular. Pues la Fiscalía ha abierto diligencias contra el líder de Vox en Murcia por un presunto delito de odio. Los de Abascal se reafirman, acusan al Gobierno de inacción y justifican que la gente se esté tomando la justicia por su mano. En el PP culpan de los altercados a Abascal, pero también a Sánchez. El líder de Vox en Murcia no teme la investigación de la Fiscalía. Según él, vincular inmigración y delincuencia no es un delito. Me han denunciado ya muchas veces. Decir la verdad nunca será un delito de odio. Y su partido le respalda. Denunciarán a quienes les acusan de impulsar una cacería de inmigrantes y justifican la violencia en Torre Pacheco. O sea, lo que no hay que dar lugar es a que la gente se tome la justicia por su mano. Pero eso lamentablemente es a lo que está conduciendo el Gobierno con su inacción. El PP pone al mismo nivel a Vox y al Gobierno. Me parece una irresponsabilidad que pueda haber alguien alentando a gente a ir allí a tomarse la justicia por su mano. Dicho esto, es exactamente igual de irresponsable no tomar las medidas oportunas para que esto no vuelva a suceder. Y hasta Torre Pacheco se ha ido la líder de Podemos. Belarra ha acusado de inacción al Gobierno, a la policía y a la justicia. No actuarían igual, dice, si detrás de los altercados estuvieran grupos de izquierda. Estarían todos detenidos camino a la Audiencia Nacional, acusados de terrorismo, y lo sabemos todas. Y responsabiliza a Vox de lo que considera terrorismo racista de extrema derecha. Y prisión sin fianza para el detenido implicado en la agresión al vecino de Torre Pacheco. Recuperarse del susto, Hernán nos enseña su local. Este kebab ha sido objeto de uno de los ataques de los últimos días. Cerraron el local, pero les echaron gas pimienta. Cuando echaron gas pimienta volvemos a abrir y ahí donde estaban ahí cerca, ahí donde se entraron todo, los trozaron en 10 segundos y se fueron. La mayoría de los detenidos, según delegación del Gobierno, no viven en Torre Pacheco. Viene muchísima gente de fuera a sembrar odio en estas calles y luego se va a volver a su casita. Y ya nada de que se termine esto ya, que esto ya está bien. Fue el pasado jueves cuando comenzó en redes una campaña para hacer una cacería, hoy, mañana y pasado en el municipio, tras la agresión a un vecino. El autor, un joven marroquí, ya está en prisión. Se le acusa de un delito de lesiones. El alcalde pedía hoy calma. Hay una manifestación que no es legal porque no está autorizada por la delegación del Gobierno y espero que no haya mucho seguimiento, ¿no? Y desde aquí pido a que no haya seguimiento. Y se ha aumentado el despliegue policial. Total presencia, total control, identificación de todos los vehículos también que van accediendo al municipio, se identifica a las personas que van en el vehículo. Espera que la normalidad vuelva cuanto antes a estas calles. Y por otro lado, el Tribunal Supremo descarta investigar a Bolaños en el caso de Begoña Gómez por ausencia de indicios. El Supremo ha dictado un auto muy duro contra la exposición razonada del juez Juan Carlos Peinado, porque dice que no hay un absoluto indicio de que Félix Bolaños hubiese cometido algún delito. Le recuerda el Supremo, además, al juez de Plaza de Castilla, que para cometer malversación la persona tiene que, además de ocupar un cargo público, tener conocimiento de que se están utilizando fondos públicos para una cosa que no era la inicialmente destinada. El juez Juan Carlos Peinado acusaba a Félix Bolaños de haber cometido malversación y también falso testimonio, pero para el Supremo no hay indicios de delito y, por lo tanto, archivan la exposición razonada. Bolaños ya había mostrado su confianza en que el Supremo rechazara los argumentos del juez Peinado. Después de conocer la decisión, ha escrito en redes sociales: el tiempo pone todo y a todos en su sitio.
Y para los que tengan viviendas vacacionales, el Ministerio de Vivienda acuerda con Airbnb retirar los anuncios sin código de registro. Ya saben que hay que tener un código de registro nacional. En Canarias, apenas el 62% de los pisos turísticos cuentan por ahora con él, pese a que es obligatorio desde el pasado 1 de julio. Y las compraventas de vivienda subió casi un 20% en Canarias en mayo. El crecimiento de todas maneras está muy por debajo de la media nacional y es el segundo más bajo del país tras Baleares. Por lo tanto, si en Canarias se creció un 20%, imagínense el crecimiento de la compraventa de vivienda en el resto del país. Y el Constitucional admite recursos de 6 comunidades contra la acogida de menores migrantes hacinados en Canarias. Ya saben que el tema de los menores lo tenemos negro en Canarias. En el caso de Baleares y Castilla-La Mancha se han recurrido también el acuerdo de convalidación del referido Real Decreto Ley adoptado por el Congreso de los Diputados. Ya saben que esto no lo vamos a comer con papas fritas. Por otro lado, el IPC sube en Canarias un 1,7%. Con la subida de junio, la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. Bueno, terminamos con una nota musical, como todos los días en este informativo, y un día como hoy, concretamente un 16 de julio, por lo tanto su cumpleaños, de 1948, nació uno de los grandes de la música, un panameño, Rubén Blades Díaz, con su tema que bueno, todos lo hemos cantado y todos lo hemos bailado. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por 5ª vez y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver. Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil mientras reía, el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salado. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada.
Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. Capital Radio.